Bueno, pues buenos días. Yo soy Isabel de la Morena del Hospital Clínico de Valencia y vamos a hablar de la sospecha de conectivopatías. El esquema que vamos a seguir es, vamos a hablar un poquillo de qué hablamos cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, cómo se manifiesta en pacientes a nivel de la atención primaria, cuando tengo una sospecha y una orientación, qué es lo que le tengo que pedir y para concluir, cómo remitir a reumatología. Bueno, en España existen más de 100 tipos diferentes de enfermedades reumatológicas y en España la padecen hasta 11 millones de personas. Esto supone que un 18% de españoles mayores de 20 años en algún momento de su vida van a tener algún tipo de afectación reumatológica. Pero estas enfermedades, la incidencia de estas enfermedades aumenta con la edad, sin embargo no es exclusiva de la edad adulta. 1 de cada 1000 niños va a tener una afectación reumatológica en edad pediátrica y entre el 30 y el 50% de ellos va a mantener esta enfermedad durante la edad adulta. Al final esto hace que la prevalencia de las enfermedades reumáticas se ascienda hasta 1 de cada 5 personas en nuestro país, con lo que supone esto de carga sociosanitaria y de coste económico, tanto en tratamientos como en bajas laborales, etc. Pero cuando hablamos de enfermedades reumáticas, ¿son todas iguales? ¿Cómo las clasificamos y a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades autoinmunes? Pues académicamente intentamos siempre clasificarlas en función de la causa que las produce, ¿no? Si son de causa degenerativa, si son por alteraciones del metabolismo óseo. Y dentro de las enfermedades autoinmunes, pues se han hablado ya de algunas vasculitis, hablaremos me imagino, a lo largo del simposio de las artropatías inflamatorias crónicas autoinmunes de tipo de las espondiloartritis, la artritis reumatoide, etc. Y nos vamos a centrar en esta presentación en las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades de etiología desconocida, pero que todas comparten un mecanismo fisiopatogénico común en el que se produce una alteración del reconocimiento de antígenos propios y se desencadenan reacciones inflamatorias que pueden afectar a cualquier órgano o sistema y en muchas ocasiones afectando a varios simultáneamente. Hay distintas entidades nosológicas dentro de las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo y entre las más famosas, por así decirlo, y sobre todo las más prevalentes, pues se encuentra sobre todo el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, el síndrome antifosfolípido, que podrían ser los que más frecuentemente tenemos en la cabeza, pero también la dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo o el síndrome antisintetasa, pues son también bastante frecuentes, entre otros. Para cada una de estas entidades nosológicas, a lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes criterios de clasificación que están en continua revisión y que no vamos a revisar en la presentación porque podemos morir. Pero lo que sí que quería recalcar es que cada uno de ellos tiene diferentes ítems de diferentes afectaciones en función de los órganos más frecuentemente afectados en cada una de ellas, que son ítems que puntúan, se ponderan en función del peso que tienen en esa enfermedad en concreto, pero que en algunos de ellos comparten manifestaciones clínicas. Quería solamente nombrar que recientemente, en el 2018, han salido los nuevos criterios de clasificación para el lupus eritematoso sistémico, con lo cual, como veis, pues estamos en continua revisión y que un poco la intención de esta revisión continua es intentar, nos lo aporta el mejor conocimiento de la enfermedad y también ayuda a un diagnóstico más precoz de las enfermedades. Sin embargo, hay pacientes que vemos en la consulta que sospechamos que tienen una clara conectivopatía y que no podemos clasificar dentro de ninguna enfermedad en concreto, y a eso lo denominamos conectivopatía indiferenciada, y también hay pacientes que podrían cumplir criterios de varias enfermedades simultáneamente, y a eso lo llamamos síndromes de solapamiento. Al final, esto no está bien, pero bueno, creo que no se me ha cargado la actualizada, pero bueno, haremos lo que podamos, no pasa nada. Mensaje importante, que no iba aquí, pero lo vamos a contar ahora, es que ni toda poliartritis es una artritis reumatoide, ni todo ANA positivo es un lupus, ni todo factor reumatoide es una artritis reumatoide y ni todo síndrome de Sjögren, ni todo síndrome seco es un síndrome de Sjögren. Al final, el criterio diagnóstico de una enfermedad, de una conectivopatía, es un criterio clínico
en el que el reumatólogo intenta pues, encajar todas las piezas del puzzle, la clínica, las exploraciones complementarias, y al final, independientemente de los criterios de clasificación, emite un criterio diagnóstico que puede coincidir o no con esos criterios de clasificación. Por ese motivo, el estudio epidemiológico de estas enfermedades resulta muy complicado. Primero, pues porque los criterios de clasificación van cambiando, y segundo, porque el criterio al final diagnóstico lo hace el reumatólogo, pero no todos los pacientes llegan a los mismos servicios para su estudio, ¿no? De esa manera, se ha visto en los últimos estudios epidemiológicos, concretamente en el lupus, que su incidencia se ha multiplicado por 3. En las últimas décadas. Esto no es porque haya habido una pandemia del lupus, sino al revés, porque cada vez lo conocemos mejor, lo sospechamos antes, y además se ha visto también que la supervivencia ha aumentado significativamente en este tiempo. ¿Por qué? Precisamente porque se diagnostican antes, porque se tratan antes y porque el desarrollo de nuevas moléculas está haciendo que se traten mejor estos pacientes. El estudio EPISER, que se realizó en la Sociedad Española de Reumatología, en un estudio epidemiológico, se vio que la prevalencia del lupus fue de 91 casos por cada 10.000 habitantes, y lo que se vio en estos estudios fue que esta prevalencia tenía alteraciones geográficas y que no estaban justificadas por casos, o sea, por factores de riesgo ambientales que pudieran facilitar el desarrollo de estas enfermedades. Al final, lo que concluyeron los epidemiólogos es que estas alteraciones geográficas podrían estar relacionadas con el mayor o menor conocimiento de la enfermedad. Por eso, aprovechando que el doctor Calvo ha vuelto a entrar en la sala, quería felicitarle por estos 30 años de simposio de comunicación entre la especialidad y la atención primaria, porque foros como estos nos recuerdan que somos responsables, los reumatólogos, de actualizarlos, pero también de transmitir el conocimiento para que aprendamos entre todos a reconocer antes a estos pacientes. Pero ¿cómo se presentan estos enfermos? Pues sería muy fácil que se presentaran así. Esto es una fotografía de un premio de fotografía internacional. Sería muy fácil que dijeran, bueno, pues soy un lupus y he venido a acompañarte durante toda la vida, pero esto desgraciadamente no es así. Estas enfermedades, las conectivopatías, son enfermedades de un espectro de afectación muy amplio. La mayoría de ellos se manifiestan de forma sindrómica, afectando a distintas áreas, órganos o sistemas. Y además presentan un debut muy variado, desde un debut con un riesgo vital muy importante en el que el paciente ingresa, o sea, suele debutar entrando por urgencias directamente a un ingreso, y suele ser más fácil de diagnosticar precisamente por la gravedad, pero la mayoría de las veces suele ser un inicio insidioso, y esos son los pacientes que nos vamos a encontrar en la consulta ambulatoria. Vamos a revisar las formas más frecuentes de presentación a nivel ambulatorio de un paciente, que suele presentarle con un síndrome general, con afectación del aparato locomotor, afectación cutánea, o hablaremos un poco del síndrome seco. En cuanto al síndrome general, es la forma más frecuente de manifestación prodrómica de una conectivopatía. Sin embargo, es muy inespecífica, porque como veis aquí puede presentarse con astenia, febrícula, aftas, que son síntomas de difícil manejo. Sin embargo, puede ser el inicio de cualquier tipo de enfermedad, o incluso son síntomas que están presentes en la población general sin que vayan a desarrollar en ningún momento ninguna entidad nosológica en concreto. Por eso, siempre que tenemos un paciente con estos síntomas, es muy importante hacer una exploración completa y hacer un mínimo estudio, pues, para ver si hay alguna otra área afectada, que nos pueda sospechar estas enfermedades. En cuanto a la afectación del aparato locomotor, concretamente el dolor articular se puede manifestar en cualquier conectivopatía. En los últimos criterios de clasificación del 2018 del lupus ya se ha cambiado el criterio de artritis por artralgias. No necesariamente tiene que haber inflamación articular, aunque la artralgia sí que suele ser de ritmo inflamatorio, pero además hay que tener en cuenta que estas entidades se pueden solapar también con artritis reumatoide, con lo cual pues hay que tener en cuenta que pueden manifestarse con artritis o poliartritis. Concretamente, cuando hay una afectación de los tendones inflamatoria en forma de tenosinovitis, el lupus tiene una entidad específica, que es la artropatía de Yagut, y en la esclerodermia la tenosinovitis y los roces tendinosos son un factor de mal pronóstico con afectación de la supervivencia de estos pacientes. En cuanto a la debilidad muscular, está presente en miopatías inflamatorias, en los síndromes de solapamiento, la esclerodermia o la enfermedad mixta del tejido conectivo. Da alteraciones analíticas con elevación de CPK y de transaminasas, y hay que estar atentos porque suele tener otras manifestaciones subyacentes
que el paciente puede manifestar en forma de tos o disnea y puede tener oculta una afectación pulmonar intersticial difusa, una afectación esofágica en forma de pirosis. Si exploramos bien, puede tener alguna alteración cutánea que nos puede hacer poner en alerta de que se trate de una miopatía, y las dermatomiositis y las poliomiositis pueden tener una neoplasia subyacente. En cuanto al fenómeno de Raynaud no vamos a decir nada porque ya hemos hablado de esto, pero sí que prácticamente cualquier conectivopatía puede manifestarse con un fenómeno de Raynaud. Y vamos a hablar de algunas lesiones cutáneas que son bastante específicas de las conectivopatías y que se manifiestan en forma de rash fotosensible. El paciente se expone al sol y, por ejemplo, estas son lesiones de dermatomiositis. Aquí tenemos un eritema en heliotropo y un eritema en chal, y otras lesiones como es el eritema en alas de mariposa, muy específico del lupus eritematoso sistémico. Hay otras lesiones menos famosas y menos llamativas que, si no las vemos despacio, como son menos sintomáticas, nos pueden pasar desapercibidas, como son las pápulas de Gottron o el eritema periungueal, que vemos aquí, y que son también típicas de la dermatomiositis. Y estas, que son muy específicas del síndrome de sintetasa, son unas manos de mecánico que se manifiestan en forma de una descamación en los bordes laterales de los dedos y que puede parecer que se trata de un eczema de contacto. Sin embargo, no hay un alérgeno que podamos identificar, ni tampoco una exposición temporal a ellos, y entonces pues tenemos que tenerlos en la cabeza porque simulan bastante un eczema de contacto. Las telangiectasias, como veis aquí, que son estos puntitos rojos que pueden aparecer en las palmas de las manos o también en la región bucal y también en la mucosa oral, son típicas de la esclerodermia o de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y la lividez reticularis, que puede pasar también desapercibida si no exploramos bien al paciente, pues son también típicas del lupus o del síndrome antifosfolípido. En cuanto al síndrome seco, quería recordar que la prevalencia de la seroftalmia en la población general es muy alta, entre un 5 y un 50% de personas puede tener seroftalmia, y la incidencia de la serostomía es del 20% en pacientes mayores de 60 años, con lo cual estamos hablando de una prevalencia, o sea, una cantidad de personas que va a padecer seroftalmia muy alta, pero que además el síndrome de Sjögren lo clasifican como un factor de riesgo de padecer un ojo seco. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no, ni todo ojo seco es un síndrome de Sjögren, ni todo síndrome seco es un síndrome de Sjögren. Hay otros factores que favorecen, o sea, que son factores de riesgo para tener un ojo seco, como es la edad, el sexo femenino, y también pues, el uso de las pantallas, el uso de lentillas, el ambiente seco, la polución y algunos tratamientos, como vamos a ver aquí, pero que además quería recordar algunos datos epidemiológicos del síndrome de Sjögren, cuya incidencia es de 7 casos por cada 100.000 personas al año, con una ratio mujer-varón de 10 frente a 1, y la prevalencia del síndrome de Sjögren está estimada también en 60,8 por cada 100 habitantes. Eso supone una incidencia mucho más baja que lo que es el síndrome seco de la población general, pero que estos pacientes, la inmensa mayoría de ellos, va a tener una serostomía o seroftalmia, las dos cosas. Esto es una lista, amplia lista de patologías que pueden cursar con síndrome seco y fármacos que pueden favorecer un síndrome seco, entre otros ansiolíticos, antidepresivos tricíclicos, beta bloqueantes, inhibidores de la ECA, con lo cual muchas veces si tenemos un síndrome seco en ausencia de unas circunstancias claras que puedan provocarlo, y sobre todo cuando tiene asociación con otras manifestaciones clínicas, es cuando debemos sospechar que el paciente tiene, o que tenemos que explorar si el paciente pueda tener un síndrome de Sjögren. Que ante esta sospecha, ante no sospechar una conectivopatía, ¿qué tenemos que hacer? Pues los datos, las exploraciones complementarias que más nos van a ayudar van a ser analíticas. Inicialmente una analítica básica es lo que hay que pedirle, y en cuanto a las analíticas específicas, los famosos anticuerpos antinucleares y los anticuerpos extraíbles del núcleo, que lo que nos van a hacer es ayudarnos a orientar una entidad nosológica concreta, pero no son exclusivos de ella. Por ejemplo, el anti-RO puede estar presente tanto en el Sjögren como en el lupus, y que la interpretación de estos resultados siempre tiene que ser en el contexto clínico del paciente. ¿Por qué? Porque a veces los ANA pueden ser positivos años antes del debut de una conectivopatía, además pueden ser positivos hasta en un 30% de pacientes sanos, y esta incidencia aumenta con la edad y más en mujeres,
y además pueden resultar positivos por una reacción cruzada tras una viriasis, con lo cual no son patognomónicos y no son definitorios de una conectivopatía. Por este motivo y también por problemas técnicos a la hora de la determinación de estos anticuerpos, en el 2014 se hicieron unas recomendaciones internacionales sobre la interpretación y la determinación de estos anticuerpos. Se recogieron un total de 25 recomendaciones, de las cuales vamos a comentar 4, que son las que a mí me han parecido como más interesantes. La primera de ellas es que hay que solicitarlos ante una sospecha de una conectivopatía, pero no son la primera prueba de screening ante un paciente que tiene fatiga o dolor musculoesquelético general, inespecífico. No sirven para la monitorización, salvo que sospechemos pues eso, que sea una reacción cruzada o que puede ser un falso positivo, y sí que conviene repetirlos cuando el perfil del paciente cambia. Y otras alteraciones que me parecía interesante analíticas comentar es la alteración de la CPK, que consideramos patológica cuando está elevada por lo menos en 2 determinaciones, 1,5 veces su valor. Ante una elevación de CPK lo más importante es explorar al paciente, hacer un balance muscular y ver si hay o no una afectación muscular en forma de debilidad. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una elevación de CPK y una alteración del balance, es probable que tenga una afectación muscular inflamatoria y es subsidiario de remitir a urgencias para descartar una miopatía inflamatoria. Si el paciente tiene síntomas inespecíficos, como son las mialgias, los calambres o fatiga, pero que tiene un balance muscular conservado, se puede remitir de forma normal y ya pues, se le realizará el estudio pertinente. Fundamentalmente la electromiografía y la biopsia muscular es lo que más información nos puede dar, pero si el paciente está sintomático con un balance muscular normal, pues puede ser una macro CPK y en principio bueno, hay que descartar también causas que eleven la CPK, como por ejemplo pues el tratamiento con estatinas, pero en principio si el paciente no tiene síntomas y tiene un balance conservado, pues se puede vigilar sin hacer grandes exploraciones. Y otras determinaciones importantes analíticas que presentan estos pacientes tampoco son exclusivas de ninguna conectivopatía, pero como veis aquí, pues el lupus, el síndrome de Sjögren y el síndrome antifosfolípido son los que más alteraciones analíticas pueden tener. Quería destacar aquí que citopenias puede ser una manifestación en muchas conectivopatías, que el factor reumatoide no es exclusivo de la artritis reumatoide porque el síndrome de Sjögren primario puede cursar con un factor reumatoide positivo, y la hipertransaminasemia, que puede ser una manifestación, puede ser de origen también muscular en las miopatías, pero puede haber un solapamiento con hepatitis autoinmune, sobre todo en el síndrome de Sjögren primario. Y luego tener también en cuenta que la artritis reumatoide también se puede solapar con un lupus o con un síndrome de Sjögren. Bueno, y el sedimento de orina, pues casi siempre hay que solicitarlo porque hay que monitorizar la afectación renal que puedan tener estas enfermedades. Las exploraciones de imagen aquí no tienen tanto peso diagnóstico como lo tienen en, por ejemplo, las artropatías inflamatorias crónicas o, por ejemplo, como ha comentado la doctora Campos, las vasculitis de grandes vasos o la arteritis de la temporal. Sin embargo, sí que un tórax es prácticamente obligatorio solicitarlo en estas enfermedades, tanto por la afectación pulmonar que pueda haber como la que pueda haber posteriormente, en forma de derrames pleurales o de afectación pulmonar intersticial. Y obviamente siempre ante síntomas musculoesqueléticos pues deberíamos tener por lo menos de base una radiografía simple bilateral y en 2 proyecciones de las regiones sintomáticas. Para concluir, como veis, el diagnóstico de las conectivopatías a veces puede resultar muy difícil de realizar. Lo que tiene más valor es el criterio al final clínico, no tanto los criterios de clasificación, aunque nos ayudan a estar actualizados y a identificar a estos pacientes cada vez pues mejor, que son enfermedades multisistémicas y esto sí que nos tiene que ayudar a tenerlas en la sospecha, y que la forma más frecuente de manifestarse a nivel de atención primaria suele ser con una afectación cutánea, musculoesquelética, con síntomas generales, con alteraciones analíticas o en forma de un síndrome seco. Y en vez de estos diagnósticos que no son tan claros, pues muchas veces hay que estudiar al paciente despacio y ver exactamente qué es lo que hay detrás de una sospecha de una conectivopatía para diagnosticarlos bien. Y esto es todo. Gracias.